Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a tocar un tema que me han preguntado sobre los nombres del Dios del Antiguo Testamento. Ya ustedes saben que tiene varias formas en que lo llaman. Bueno, de hecho, en la tradición hebrea, en la Cábala, hay 72 nombres. Pero esos no son tan conocidos. Los más conocidos son, evidentemente, Yahvé o Jehová, Elión, El Shaddai, Adonai, Sabaoth. Estas son las formas más conocidas de llamarle. Y lo que queremos analizar aquí es qué significa cada uno de estos nombres. ¿Se están refiriendo realmente al mismo ser? Es decir, todos estos es para denominar a ese mismo supuesto Dios. ¿O hay algo más oscuro detrás de todos estos nombres? Eso es lo que vamos a analizar en este video. Y aquí tenemos los 12 nombres principales. Y hay dos nombres principales que son los más usados en la Biblia. El primero de ellos es Elohim, que esto traduce igual a Dios. Esa es la traducción que se le pone. Elohim es igual a Dios. Elohim o Elohim, Elá, Eloá, igual Dios. En la Biblia encontramos muchas veces el nombre El y otros nombres que comienzan con esa raíz. La raíz El se usaba en combinación con otras palabras para distinguir e identificar de forma más efectiva la deidad de la cual se hablaba. Entonces, Elohim es el término o el nombre, el título más general para referirse a la figura de Dios. Pero claro, Elohim es un plural, es el plural de Dios, como dicen ellos. No se refería a este término a un solo personaje, sino a varios. O sea, Elohim sería el plural de él. Luego está el segundo nombre más utilizado, que es el más conocido, que es Yahweh. Luego de las traducciones, cuando se le añaden vocales y todo esto, las traducciones a varios idiomas, en el español nos quedó Jehová, cuando se le añadieron las vocales. Pero como vemos acá, esto se origina de 4 consonantes hebreas que, bueno, no tienen pronunciación en vocales, ¿no? YHWH, Yod-Het, Vod-Hei. Y esto, pues, para ser pronunciable, luego se le añaden las vocales de Adonai. Si no estoy mal, son las vocales de Adonai. Y bueno, termina en Yahvé, Yahweh o Jehová. ¿Qué significa esto? Yo soy el que soy, el Señor. Yahvé significa yo soy el que soy, que es como él se le presentó a Moisés. Este es otro de los nombres más usados en la Biblia cuando se habla de Dios y es el que aparece con más frecuencia, Jehová o el Señor. Esta palabra se usa únicamente en la Biblia. Este fue el nombre que Dios escogió para presentarse ante Moisés. No sabemos su pronunciación exacta, ya que por respeto se ha mantenido sin vocales. Los hebreos consideran el nombre de Dios demasiado sagrado como para decirlo, pero YHWH implica que Dios es un ser presente y atento a lo que sucede. La primera vez donde se mencionó esto, bueno, supuestamente es cuando se le muestra a Moisés, cuando le dice, yo soy el que soy. Luego hay 10 nombres más, además de Yahweh y Elohim, que definen características de este personaje. Recuerden que aquí estamos tocando el significado y la visión religiosa. Todavía no estamos entrando si realmente, pues, todos estos nombres o títulos pertenecen a un único ser, a un único personaje, porque, claro, luego hablaremos de los 72 nombres. ¿Son realmente 72 formas de referirse a Dios o son 72 títulos de seres diferentes? Ese cuestionamiento es interesante. Porque claro, luego cuando entran los nombres que vamos a ver acá, por ejemplo Adonai, Abba, Shabbat, bueno, Shabbat no, Sabaoth, porque Shabbat es el día sagrado, que bueno, se desprende ese nombre de ahí, o son muy parecidos. Estos nombres supuestamente definirían las características del Dios hebreo. Por ejemplo, Adonai, que significa Señor amo. Adonai comenzó a usarse como término alternativo a Yahweh. Adonai comunica la idea de Dios como el Señor y amo, el dueño de todo. Habla de la autoridad de Dios y de la posición que él ocupa respecto a su pueblo. Sería el Señor, el amo, Adonai. Luego está la palabra Abba, que traduce padre, papá o papi. La palabra Abba nos afirma el gran amor paternal que Dios siente por su pueblo. Él no solo creó al ser humano, sino que desea tener una relación estrecha con cada uno de nosotros, al igual a la que tiene un padre amoroso con sus hijos. ¿Qué pasa con este término Abba? Bueno, este término Abba
no se utiliza en el Antiguo Testamento, no se utiliza en la Cábala. De hecho, el único que utilizó esta forma de llamarle a Dios o este título es Jesús. Jesús utilizó la palabra Abba, que viene del arameo, que significa padre. Esta palabra refleja una forma íntima y afectuosa de dirigirse a la figura paterna, similar a papá en español. Además, Abba aparece en las escrituras y se traduce al griego como Jopater, que significa el padre. Es utilizada por Jesús para expresar su relación cercana con Dios. Entonces, aquí hacemos una diferencia porque el término Abba lo utilizó fue Jesús. Abba significa padre, es una forma más cariñosa, más cercana de referirse al Dios creador. Ese término no lo utilizaban los hebreos. Este no es uno de los nombres del Dios del Antiguo Testamento. Y yo hago la diferencia porque, claro, muchos creen que son el mismo ser, el Dios del Antiguo Testamento y el del que vino hablando Jesús en el Nuevo Testamento. Son dos cosas diferentes, ya eso lo hemos denunciado aquí muchas veces en el canal. Entonces, la forma como le llamó Jesús, que es, bueno, padre, papá, no es usada para referirse al Dios del Antiguo Testamento. Quiero hacer esa diferencia. Abba solamente lo utilizó Jesús, o sea que no entra dentro de esos 72 nombres. ¿Por qué entra en este listado? Porque los religiosos creen que el Padre de Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento y obviamente no tienen nada que ver. Luego está Yahweh Rapha, que significa el Señor que sana, el Señor tu sanador. Dios quiere traer bienestar y sanidad a todas las áreas de la vida. Entonces, este nombre es como para definir una característica de que es sanador. El otro es Yahweh Salom, que significa el Señor es paz, la paz de Dios que da pues a su pueblo y a todos los que dan su confianza en el Señor. Así se dice desde el punto de vista religioso. Esta es otra característica. Bueno, Señor de paz. También está por ahí el Dios de los ejércitos. Entonces, claro, una dualidad bastante sospechosa. Yahweh Rohi, que significa el Señor mi pastor, es otra forma de llamarlo. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Entonces está Yahweh Shalom, que es Señor de paz o el Señor es paz. Y luego está Yahweh Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. Algunas traducciones usan el Señor Todopoderoso. Bueno, como para quitarle esa parte de la milicia, ¿no? De un Dios militar, un Dios guerrerista. Entonces suavizan un poco, quitándole el término ejércitos y ponen Señor Todopoderoso. El Señor de los ejércitos en su sentido más amplio. Él tiene todo el poder y gobierna sobre todos los ejércitos del cielo, de la tierra y de todo el universo. Los ejércitos que podemos ver y los que no. O sea, los ejércitos celestiales. Como todo esto se maquilla, ¿no? Cuando es evidente que era un ser de guerra, de matanzas, de masacres, de genocidios. Bueno, todo lo que su pueblo sigue replicando en la actualidad. Luego está Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Y luego Yahweh Jireh, que significa el Señor provee o el Señor proveerá. El Elión, que es otro de los términos bastante sonados, que significa básicamente el Altísimo o Ser Supremo, el Dios Altísimo. Y por último, el Shaddai, que lo traducen como Dios Todopoderoso. Entonces los nombres más sonados son Elión, el Shaddai, Yahweh, Elohim y Sabaoth, también Adonai. Los otros, bueno, son más como características, ¿no? Como Yahweh Rapha, Yahweh Shalom, Yahweh Rohi, pero los más populares son los que mencioné. Abba no entra aquí. Vuelvo y repito, Abba es un término que utilizó Jesús y no se refería al Dios del Antiguo Testamento. Entonces, Elohim ya sabemos qué es, Yahweh también. Cuando hablamos, por ejemplo, de Elión, que lo tenemos por acá, que significa el Altísimo, Ser Supremo, el Dios Altísimo, Elión no es el mismo ser que Yahvé. Y aquí ya comenzamos a hacer las diferencias. Esto lo hemos tocado en otros videos aquí en el canal. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos el término Elohim, Elohim es un plural. Por lo tanto, quiere decir que habían varios dioses, varios seres que contactaron. Evidentemente, no estamos hablando de dioses verdaderos o de un Dios supremo. Estamos hablando de seres en la antigüedad que se mostraron como dioses a los pueblos antiguos, que tenían alta tecnología porque pertenecían
bueno, sí, a humanidades o seres que vivían en otros mundos, seres extraterrenos, hay que llamarlo por su nombre, que llegaron a la Tierra y con su avance de conocimiento y avances tecnológicos lograron someter a todos los pueblos. Entonces, cuando se refiere el término Elohim a un plural, es que precisamente eran varios seres que contactaban a los pueblos. Entonces, al pueblo hebreo no lo contactó un único ser, fueron varios seres que los contactaron en diversos momentos. Entonces, por ejemplo, Elión no es el mismo que se le presentó a Moisés, para que vayamos entendiendo. Y aquí lo vamos a entender con esta cita que le voy a mostrar por acá, en Deuteronomio 32 del 8 al 9. Miren lo que dice. Cuando el Altísimo, aquí debe decir cuando el Elión, que es uno de los nombres, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Entonces, aquí hay una diferencia. Se habla primero de un Altísimo, que es el que hace la repartición de tierras, la repartición de pueblos. ¿Y a quién le reparte las tierras y los pueblos? Pues a todos los dioses que estaban en ese momento, los Elohim. Entonces, el Elión era uno de estos Elohim, pero tenía un grado superior. Era como el jefe de este grupo de Elohim que estaban allí en lo que era Medio Oriente. Entonces, dentro de esa repartición aparece la figura de Yahvé, otro de los Elohim, pero de un grado menor. Y a Yahvé, la porción que le toca de toda esa repartición es el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, y por supuesto, pues, el pedazo de tierra que él les prometió. Esa fue la repartición. Y esa repartición, vuelvo y repito, la hace un Elohim de grado superior. Entonces, Elión y Yahvé no son el mismo. Uno es el Altísimo y otro es Yahvé. Esto, evidentemente, dentro del mundo religioso no se contempla porque se creen que todos estos nombres se están refiriendo al mismo. Por ejemplo, el Shaddai, que se traduce como todo bastante o todopoderoso, también se refería en ese significado como Dios de las montañas, el Shaddai. ¿Y por qué Dios de las montañas? Bueno, porque este ser se contactó con pueblos, o bueno, más específicamente en el pueblo hebreo o hacia el pueblo hebreo, en las montañas. ¿Dónde es que hace el primer contacto el Dios hebreo con el pueblo? En la cima del monte Sinaí, ahí en el desierto. Ahí donde él aterriza en su nave, ya luego de haber sacado al pueblo de Egipto, bueno, liderados por Moisés y Aarón, y ahí en la montaña del Sinaí, él hace el contacto con el pueblo hebreo, o sea, Dios de las montañas. Y esa no fue la primera ni la única vez que Yahvé contactó en una montaña. Estos seres contactaban en montañas porque eran puntos altos, eran puntos bastante discretos, aislados para hacer este tipo de contactos. Y no solamente Yahvé, cuando hablamos de los dioses cananeos, por ejemplo, también contactaban en montañas. El Monte Herbón, por ejemplo, fue el lugar donde descendieron muchos Elohim para mezclarse con las mujeres, como dice el apócrifo de Enoc. Entonces, claro, había mucha relación de estos seres y los contactos en las montañas. Ahí se daban estos contactos extraterrenos. Ahora, el Shaddai es el mismo que Yahvé. Probablemente era el mismo o quizás no. No podemos afirmar que el mismo que contactó a Abraham, a Isaac y a Jacob fuese el mismo que contactó a Moisés. Yo tengo mis dudas. Yo creo que quizás era un Elohim diferente, porque bueno, pasó bastante tiempo, entonces ahí queda la duda. Luego está el concepto de Elión, que ya lo analizamos ahorita, que es el Altísimo, un ser superior. Luego de esto, de estos nombres más conocidos, bueno, están los 72 nombres que se le adjudican al Dios del Antiguo Testamento, sobre todo en la Cábala. ¿Qué significan estos 72 nombres? Son conocidos como Shem Hameporash. Son combinaciones místicas de letras hebreas que representan atributos divinos y se utilizan en la meditación y en la invocación. Ojo que se utilizan 72 nombres supuestamente de Dios para hacer rituales místicos. El origen y significado de los 72 nombres se derivan de un pasaje específico del Éxodo, en el Éxodo 14, 19, 21, donde se relata cómo Dios guió a los israelitas a través del Mar Rojo. Cada nombre está compuesto por letras hebreas, creando una secuencia mística
que se asocia con diferentes aspectos de la existencia y la naturaleza divina. Estos nombres son considerados herramientas poderosas para la espiritualidad, la protección y la curación. Se utilizan en meditación, invocación, protección. Bueno, es cábala, básicamente. Cuando usted busca las imágenes, bueno, aquí están los nombres en hebreo, en rituales, ¿no? Básicamente se hacen las combinaciones. Esto es magia negra, esto es brujería, esto es misticismo. Aquí no hay nada de luz, esto es cábala. La ciencia ocultista, bueno, ciencia mística más bien, podríamos ponerle ese término. Es el conocimiento, la sabiduría de la rebelión, la sabiduría mística de la rebelión que le entregaron al pueblo hebreo a través de este Elohim que los contactó y bueno, le fue transmitiendo esta sabiduría mística que hoy en día siguen utilizando, ¿no? En su cábala, en sus rituales, en sus hechizos, en sus invocaciones. Todo esto es oscuridad, queridos amigos. 72 nombres. Y estos 72 nombres son los mismos 72 demonios del rey Salomón. Son los demonios que el rey Salomón controlaba con el anillo de poder. 72 claves, 72 rituales, 72 figuras, símbolos que evocan o invocan más bien el poder demoníaco. Y qué casualidad, ¿no? 72 demonios, 72 nombres de Dios. ¿Qué podemos concluir aquí? Pues son lo mismo, los 72 nombres de Dios son los mismos 72 demonios del rey Salomón. Todo esto es oscuridad. Ya sabemos lo que es el Dios del Antiguo Testamento. Es una fuerza regresiva, es una fuerza negativa. Es un falso Dios que eligió un pueblo para apoderarse del mundo y lo ha venido haciendo. Entonces, esto representa una fuerza negativa. Bueno, aquí hay algunos de los nombres de los 72 demonios del infierno de Salomón. Esto, por ejemplo, aquí está Asmodeo. Bueno, aquí usted puede leer esto y con estos seres se hacen invocaciones, al igual que con los 72 nombres de Dios. Es lo mismo los santos de la Iglesia Católica, ¿no? 365, hay uno para cada día, incluso hay más. Y el libro secreto de Juan, que ahora lo vamos a mencionar, te habla de que hay 365 demonios. De esos 365 se sacan 72, quizás sean los principales, y esos son los 72 nombres de Dios y los 72 demonios de Salomón. Vamos al libro secreto de Juan para que veamos cómo aquí se mencionan los principales nombres con los que se llama al Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vamos al término Elohim, Elohim está mencionado acá. Elohim y Yahweh, ahí están los dos nombres que son los más famosos, Elohim y Yahweh. ¿Qué son Elohim y Yahweh? Son dos engendros, dos demonios que surgieron de esa violación del primer gobernante o de Yaldabaoth a las humanidades. Ahí se crean estos dos engendros que representan la dualidad del bien y el mal. Elohim tiene la cara de un oso y Yahweh tiene la cara de un gato. Bestias abominables, engendros que, bueno, a partir de ahí se utilizó este programa de dualidad para manipular a las humanidades invadidas por esta rebelión. Entonces ahí tenemos Elohim y Yahweh, dos demonios. Muy claro lo deja el libro secreto de Juan. Entonces si buscamos el nombre Sabaoth, aquí tenemos el término Sabaoth. ¿Y Sabaoth qué representa? Bueno, es el quinto poder que se desprendió de Yaldabaoth. Una de sus autoridades, de las primeras autoridades, Sabaoth tiene la cara de un dragón. Entonces, claro, ahí se asocia el tema del Dios de los ejércitos. La fiereza de Yahvé para destruir, para arrasar pueblos enteros. Sabaoth tiene la cara de un dragón. Y Sabaoth, obviamente, era una forma en que los hebreos llamaban a su Dios. El Dios de los ejércitos, de la guerra, del fuego consumidor. Sabaoth tiene la cara de un dragón. También está el otro Sabatayos, que bueno, podría estar más relacionado a lo que es el Sabbat. Luego está Elión. No lo menciona exactamente así, pero sí hay un término parecido que es Eloaios. No está Elión, pero sí está Eloaios y este tiene la cara de una mula y también es uno de los principales poderes que se desprendieron de esta rebelión. Ahí está el término Eloaios. Y el otro que es Adonai, que es otro de los nombres famosos de Yahvé. Aquí no está exactamente como Adonai, pero sí está como Adonim. Y este Adonim tiene la cara de un mono. También es una de las principales autoridades o de los poderes que se desprendieron de esa rebelión.
Adonín. Entonces ahí tenemos Adonín, Adonai, Elión, Eloaios, Sabaoth sí es exactamente igual, Yahweh también está aquí, Elohim, que son los principales nombres que se le colocan al falso Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué son todos estos en el libro secreto de Juan? Demonios, autoridades principales que se desprendieron de la rebelión de Yaldabaoth. Son Elohim, son engendros regresivos, reptilianos, que representan cada uno una característica, un poder o un actuar totalmente oscuro. Son autoridades de toda esta rebelión, autoridades de alto grado, como por ejemplo Eloaios, que era un Elohim superior. Si vemos en el libro secreto de Juan, Eloaios, que podría estar relacionado con Elión, es superior a Yahvé. Incluso en el mismo libro secreto de Juan te lo dice, porque Yahvé surge después. Entonces ahí entendemos cómo el Altísimo, que es Elión, tiene la autoridad de repartir a las naciones y a los pueblos a los Elohim que están por debajo de él, a los Elohim inferiores. Luego, pues Yahvé, con su pueblo y todo esto, hizo una estrategia bastante astuta para convertirse en el Dios de la tierra, para, bueno, apoderarse casi del mundo. De eso hablamos en algún video, cómo Yahvé llegó a convertirse en lo que es hoy en día. Así que aquí podemos concluir que los nombres que se le colocan al Dios del Antiguo Testamento, no todos se refieren a un único ser. Ahí está la presencia de varios de estos seres, de estos Elohim. Y segundo, esto representa no una fuerza divina, no una fuerza de luz, sino representan poderes demoníacos de invocación, características totalmente oscuras. Así que todos estos términos no representan exactamente lo mismo. Eso es lo que podemos concluir. Y bueno, de esta forma vamos llegando al final. Esto era lo que quería compartir porque en varias ocasiones me han pedido que dé mi opinión sobre estos distintos nombres y bueno, aquí les traje este programa. No es más por esta ocasión, estaré leyendo todas sus opiniones en comentarios. Les agradezco, si les gustó, sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.